Buenos días con todos. Hoy quiero compartir con ustedes la presentación Evaluación del comportamiento dinámico de los suelos ante la ocurrencia de sismos, eventos sísmicos antrópicos. Debemos de entender, o como todos nosotros sabemos, el Perú es un país altamente sísmico donde ocurren sismos de diversas magnitudes. A raíz del sismo, después del sismo del 2001-2007, nos hemos dado cuenta que en escasos 60 segundos puede destruirse todo lo que nos ha costado construir años. Y estos daños se asocian principalmente a las características del suelo donde uno ha construido las viviendas. Durante los sismos también uno se pregunta por qué se sectorizan los daños, por qué a distancias muy cortas se ve efectos que al frente se dañan las viviendas y en el otro lado no, porque esto es debido a ese comportamiento e interacción de los suelos con las ondas sísmicas y el efecto de los suelos blandos. Un caso dramático es lo que se observó en la Ciudad de México. La Ciudad de México se ha construido sobre suelos blandos. Estos suelos amplifican más del 60%, de 60 veces las ondas sísmicas respecto a una zona de suelo duro o suelo rígido. En el caso del terremoto de Pisco acá en Lima, se sintió en la zona de Rinconada, que son suelos blandos, 6 a 7 veces más de lo que se sintió en Ñaña, que los suelos son más consistentes. ¿Y esto por qué? Por lo mismo, por ese comportamiento, esa respuesta del suelo ante estos sismos. Es esencial conocer esto para entender o ubicar los sectores que tienen más riesgo ante la ocurrencia de estos eventos sísmicos. Y es para eso, para entender esto, es que le presento este esquema. El subsuelo está constituido del basamento, que es la zona rocosa, sobre el cual se depositan distintos tipos de materiales, que son estos sedimentos. Al ocurrir un evento sísmico, genera ondas elásticas que se propagan por estos medios. Al atravesar este basamento, estas ondas tienden a atenuarse, pero al interactuar con estos suelos sedimentarios, sufren amplificaciones de acuerdo a la consistencia del material, ¿no? Si estos suelos son más consistentes, estas ondas no van a generar mayores vibraciones, pero si es blando, lo vamos a percibir con un mayor sacudimiento. Para nosotros entender y analizar qué está pasando en estas capas sedimentarias, hacemos uso de los registros sísmicos que son obtenidos a partir de los instrumentos sísmicos, redundando, ¿no? Pero acá, estos registros nos permiten conocer qué características físicas tiene, pero nos trae información tanto de la fuente como de este medio, el basamento, el instrumento, todo eso se deconvoluciona y solo nos quedamos con información correspondiente a estos suelos, con la finalidad de conocer cuál ha sido el máximo valor de aceleración que ha registrado y también para ver qué efectos tiene, qué contenido frecuencial e identificar el periodo de respuesta en cada uno de los suelos. Estos van a ser específicos para cada tipo de suelo y va a depender mucho de esas características físicas. Por eso es esencial conocer estos parámetros, estos periodos de respuesta de los suelos, y eso va a tener efecto en todas las construcciones que estén sobre ellos. Acá tenemos un claro ejemplo con lo que ocurrió en la Ciudad de México a raíz del sismo de 1985, que ocurrió a más de 400 kilómetros de distancia. Y ¿qué pasó? Que hubo un efecto de resonancia entre las ondas sísmicas y los edificios muy elevados. ¿Por qué? Porque hubo coincidencia en el periodo de respuesta, tanto del suelo como de la estructura, y eso generó un efecto de resonancia. Hubo un acoplamiento de las ondas y una mayor amplificación y colapsaron principalmente este tipo de edificaciones. Y acá caso curioso es que el año 2017 ocurre otro evento, pero de gran magnitud, pero a 130 kilómetros de esta ciudad, de suelos blandos, pero no le afectó en nada, porque el contenido frecuencial a raíz de ese evento sísmico más se centró en periodos de 0.3 a 0.5 segundos. Acá tenemos otra imagen, lo que pasó en Tambo de Mora a raíz del sismo del 2007, donde se vieron que edificaciones de 2 pisos pasaron a ser de 1.
Y esto se debió al tipo de suelo que hay, ¿no? Que al interactuar con las ondas sísmicas, este pasó de ser rígido a ser semifluido y estas estructuras se asentaron. Y a ese fenómeno se le llama el fenómeno de licuación de suelos. La distribución de las intensidades y el sacudimiento del suelo en las ciudades va a depender entonces mucho de las condiciones naturales de este suelo, de las características del perfil del suelo hasta diferentes niveles de profundidad. Y para entender y para conocer estas características, nosotros aplicamos los métodos geofísicos que permiten generar conocimiento sobre las propiedades físicas y dinámicas del suelo, pero todo esto con un método indirecto, son métodos indirectos, y podemos llegar hasta diferentes niveles de profundidad. En el Instituto Geofísico del Perú aplicamos más de 6 metodologías. El primer método es el de razones espectrales. Para aplicar este método utilizamos registros de vibración ambiental, que es el ruido generado por la actividad antrópica. Y estos registros son obtenidos con sensores sísmicos y de manera puntual. Son los registros que tenemos en mayor cantidad porque es muy fácil adquirirlos o registrar esta información. Esto se basa en que las componentes horizontales nos traen información de estas capas sedimentarias superficiales y por el modo de propagación de la componente vertical es que no es afectada por estas capas superficiales. Entonces, al sacar las razones espectrales de los espectros de Fourier, obtenemos esta gráfica que es la función de transferencia empírica, donde definimos claramente la frecuencia predominante del suelo. Y esto, ¿cómo lo podemos esquematizar del siguiente modo? Acá tenemos la capa sedimentaria que lo asociamos a este periodo, a esta frecuencia, y todo esto depositado sobre la roca. Este pico se nota claramente bien identificado porque hay un claro contraste de impedancia en estos tipos de materiales, o sea, unas velocidades de propagación muy diferentes que lo define bien, uno mayor, menor y la densidad del material. Y si a esto le adicionamos un segundo pico, ya nos está diciendo que hay un estrato que influye en otra frecuencia que influye en esta respuesta dinámica y se ve representado de este modo, una capa superficial sobre esta capa sedimentaria, ¿no? Que tiene otras características, es como si tuviéramos roca, grava y arcilla, más o menos es esa clasificación. Y esto resalta por lo mismo, porque hay este contraste de impedancia es bastante claro. Ahora, si queremos definir en este estrato sedimentario cómo se subdivide en capas, aplicamos el método de prospección sísmica, y definimos el espesor de cada una de estas capas y los valores de velocidades de ondas de corte, ondas de P. Si tenemos velocidades de ondas de corte menores a 180 metros por segundo, estamos hablando de suelos blandos. Si estos son mayores a 400 metros por segundo, estamos hablando de suelos más rígidos. Estos métodos se basan en los tiempos de arribo de las ondas P o las propiedad dispersiva de las ondas Rayleigh, que a partir de las curvas de dispersión, su inversión nos permiten obtener estos perfiles. Y ya con la prospección eléctrica obtenemos estos cortes geoeléctricos donde podemos, a partir de la inyección de corriente hacia el medio, hacia el suelo, podemos ver cómo va variando este factor de resistividad, donde tenemos valores muy bajos de resistividad, que está representado por el color azul, es que hay contenido de agua, nivel freático alto, y si estos valores son muy altos, nos están hablando que este material es más compacto, está más seco. Y es así como definimos los diferentes horizontes que al final se correlacionan con lo que se ve en sísmica. También aplicamos los métodos de SPAC y FK, que es un método de autocorrelación y del análisis frecuencial y números de onda. Para este método utilizamos arreglo de estaciones de sensores sísmicos y el ruido, la vibración ambiental o los microtremores. Y a partir de todos estos arreglos obtenemos las curvas de dispersión. Dependiendo del arreglo podemos obtener una curva de dispersión obtenida para las primeras capas del subsuelo y dependiendo de si aumentamos este radio, digamos, a 400 metros de distancia, ya nos vamos a otros rangos de frecuencia. Estas curvas de dispersión finalmente son invertidas y obtenemos los perfiles de velocidad.
y los cuales son corroborados, correlacionados con los aspectos geoambientales locales de este sector. A su vez son invertidos y obtenemos una función de transferencia teórica que al final se sobrepone a la función de transferencia empírica obtenida inicialmente, y vemos que hay una clara correspondencia en el periodo de respuesta de este suelo, que es el parámetro más importante que requerimos conocer para ver qué tipo de estructura podemos construir sobre él. Ya con el método georradar nosotros a partir de la propagación de ondas electromagnéticas, pues podemos tener una imagen de las capas superficiales, del estrato superficial, ver si hay cavidades o qué estructura tenemos a esos niveles. Y si ya nos queremos ir a las capas más profundas o a la interfase que hay de esta capa sedimentaria con el basamento, nos vamos al método de gravimetría, que está en función de la densidad del material. Y podemos encontrar la geoforma de esta estructura profunda, que en diversas investigaciones o en el trabajo que hemos realizado en la ciudad de Ica, vemos que intervienen claramente en la respuesta dinámica de estos suelos, y es esencial para nuestros análisis. Y toda esta información viene con un análisis o una correlación con los aspectos geoambientales, que se basan principalmente en ver cómo es la geomorfología local de la zona, los aspectos geodinámicos, la geología, los tipos de suelos, si son arcillas, arenas, limos, y también obtenemos el mapa de capacidad portante. Esto es, esta capacidad es la capacidad que tiene el suelo en soportar una carga sobre él sin que se produzca una falla portante o un asentamiento diferencial excesivo. Esto se clasifica en capacidad portante alta, media y baja. Y toda esa información nos permite obtener los mapas de zonificación geofísica de suelos. Acá tenemos un ejemplo para lo obtenido en Máncora. Y esta clasificación o zonificación lo hacemos en función de lo que nos indica la norma E030, que clasifica los suelos en distintas categorías según el valor promedio de las velocidades de ondas de corte, el BS30. Y podemos encontrar suelos rígidos, donde las velocidades de ondas de corte son muy altas, suelos blandos, bajas, y esto lo correlacionamos con el periodo de respuesta de estos suelos. Y ya cuando hay suelos excepcionales, que son estos, es muy complejo evaluar su comportamiento dinámico, por eso lo ponemos en rojo, y esto está afectado directamente por la contribución del agua de mar. Y acá hay un predominio en esta zona de suelos tipo S2, que presentan grandes amplificaciones. Y las zonas más rígidas, de suelos más rígidos, lo tenemos por este sector, donde está más pegado a una zona de pendiente, que estas son las terrazas costaneras, ¿no? Son elevaciones que hay ahí. Y justo la municipalidad de este distrito está ubicado en buen suelo, entonces no pasa nada ahí. Luego, esta es información esencial porque podemos definir qué tipo de diseño o qué tipo de estructura podemos construir acá. Si estamos hablando de 0.2, 0.3 segundos, y eso generalmente se asocia a estructuras de 1 o 2 niveles, que es lo que predomina en esta zona, entonces ya podemos imaginar qué es lo que va a pasar, cuántas veces va a sufrir la amplificación, o sea, estas vibraciones en estos suelos respecto a esta zona que es más estable. Estamos hablando de una amplificación de 4, 5 veces más ante la ocurrencia de un evento de gran magnitud. Estos picos de frecuencia están bien definidos, o sea, hay un claro contraste entre esta roca encajante y este material sedimentario, y con grandes amplificaciones. El nivel freático también se define muy bien. Cerca del mar está todo el suelo saturado, solo a nivel superficial veíamos capas bien compactas, al lado de algunas zonas que en superficie se ven que están saturadas, y conforme nos vamos a este sector, este nivel de saturamiento va disminuyendo, pero sigue la humedad. Estos mapas nos permiten conocer las zonas entonces de alto peligro por sismos. Nos ayuda también a estimar el posible nivel de daño de las edificaciones que ya están construidas acá, y el riesgo que se tendría si es que invertimos en diseñar o construir una construcción sin tomar en cuenta estas medidas o esta información esencial para eso.
Acá solo para mostrarles lo que sucedió en Tacna, perdón. Este es el mapa de zonificación de Tacna. Hay un predominio de suelos rígidos, pero sobre este suelo rígido hay una capa delgada de sedimentos, de material un poco suelto, y se ha identificado que en este sector hay los mayores factores de amplificación. Y si esto lo llevamos hacia el mapa de evaluación de intensidades a raíz del sismo del 2001, vemos que esta zona donde se evaluó las mayores intensidades o daños en estructuras corresponde claramente a este sector. Y acá deberíamos de entender de que en este año toda esta zona no era poblada. Actualmente toda esta zona está poblada. Entonces ya podemos ver dónde va a haber los mayores daños si ocurriera otro sismo, igual que el del 2001 o mayor. Y esta área afectada se incrementaría. También hacemos estudios de la evaluación del comportamiento dinámico de la estructura de edificios. Evaluamos el suelo donde está cimentado esta estructura, definimos su periodo de respuesta y a partir del espectro de amplitud también definimos el periodo de respuesta de estas edificaciones a diferentes niveles. Y vemos si hay correspondencia, si se va entre el periodo de respuesta del suelo con la estructura y si estos van a generar un efecto de resonancia o no. Desde el 2014 hasta la fecha se han desarrollado innumerables estudios. Se han intervenido más de 60 zonas, áreas urbanas, y se tienen los mapas de zonificación geofísica, pero como vemos, hay muchas zonas sin color donde no se han hecho estos estudios y requiere esta información. Los diferentes artículos, perfiles, y se han compilado un montón de información de perfiles de velocidad, de cortes geoeléctricos. Tenemos más de 6.000 registros de vibración ambiental. Se han identificado distintos tipos de suelo. El avance acelerado de la ingeniería ha ido acorde a la población, a la concentración de esta población en estas localidades próximas a la línea de costa. Y acá se conoce más sobre el comportamiento dinámico de estos suelos. Los instrumentos geofísicos se han vuelto más sensibles, se los ha llevado a mejorar la tecnología para poderlos utilizar en zonas urbanas donde hay tanto ruido. Han tendido a construir estructuras sismo resistentes. Ahora ya se habla de estructuras con aisladores, donde hay un desacopio entre la estructura con el suelo. Entonces la estructura no se entera cuando ocurre un sismo porque estos aisladores la separan, pero esta tecnología está siendo evaluada. También hay zonas de refuerzo donde se disminuye, o elementos de refuerzo en estructuras, donde se disminuye el impacto de los eventos sísmicos, o en algunos donde se hace reparaciones en las estructuras. Entonces ahora tenemos un mayor conocimiento en los tipos de suelo que hay en Perú, y hay muchas formas de mejorar estos suelos si encontramos unos suelos blandos. Entonces, los ingenieros geotecnistas han avanzado mucho en estos temas y entonces se puede recuperar, se puede construir sobre todo tipo de suelo, solo que hay que hacerles las mejoras correspondientes. Y también se ha incrementado la red de aceleración y esto nos da información sobre los registros de aceleración para analizar cada uno de estos suelos y respecto a la ocurrencia de sismos de distintas características y fuentes. Este es un panorama de la ciudad, de algunas zonas, algunos tipos de suelo, viviendas asentadas en suelos arenales o en zonas donde hay alto nivel freático, y también se ve la informalidad en las construcciones. Finalmente, se llega a la conclusión que las condiciones dinámicas del suelo ante la incidencia de las ondas sísmicas o vibraciones antrópicas depende de las características físicas del suelo, y estas pueden ser determinadas de manera eficiente y práctica con estos métodos geofísicos. Ahora, es la correlación de los resultados geofísicos con los aspectos geoambientales nos permite tener una mayor certeza en la identificación y delimitación de los suelos con efectos de sitio, los cuales acondicionan la distribución de los daños durante los grandes eventos sísmicos. Y todo esto es un insumo para los planes de desarrollo urbano, ¿sí? Y nuestro reto es siempre generar evidencia científica de alto impacto en relación al comportamiento dinámico de los suelos, los sismos y sus efectos en áreas urbanas del Perú. Muchas gracias, y nosotros seguimos haciendo ciencia para protegernos y ciencia para avanzar. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Gracias a Isabel hemos aprendido un poco cuáles son
las reacciones que tiene el suelo y las estructuras ante la ocurrencia de sismos, y es ahí donde radica la importancia de estos estudios. Esta información es indispensable para la elaboración de mapas de geofísica, geotécnica, que luego pueden ser utilizados para el diseño y la construcción de edificaciones sostenibles. Tenemos una pregunta en el chat donde dicen, las personas que habitan en zona 4, color rojo, de alto peligro, ¿qué deberían hacer con sus casas y qué deberían hacer sus autoridades para reducir su vulnerabilidad o riesgo? Muy interesante pregunta, porque ya las ciudades están construidas. Se recomienda reubicarse. Para evitar el riesgo se recomienda reubicarse. Pero si se quiere trabajar en hacer una mejora de los suelos, es aplicar, buscar la metodología más adecuada para esa mejora, para mejorar esos tipos de suelo y poder seguir viviendo ahí. Pero si es zona de alto riesgo, es mejor pensar en otras opciones de irse a suelos mejores. Ok, muchas gracias Isabel por la presentación. Gracias. Ahora vamos a seguir con nuestro siguiente expositor, el doctor Marcos Rivera, que nos hablará del tema Monitoreando los volcanes del sur del Perú. El doctor Rivera es investigador científico del Instituto Geofísico del Perú en vulcanología. Cuenta con más de 20 años de experiencia en estudios vulcanológicos, con maestría y doctorado en vulcanología de la Universidad Blaise Pascal en Francia. Ha participado en cursos, congresos, foros sobre geología y vulcanología a nivel nacional e internacional. Es autor y coautor de varios artículos científicos publicados en prestigiosas revistas internacionales. Adelante, Marco, bienvenido. Ante todo, muy buenos días y gracias por la invitación. Entonces vamos a proceder. Hoy día voy a presentar el tema monitoreando los volcanes activos del sur del Perú. ¿Por qué monitoreamos los volcanes activos? Como sabemos, a nivel global diariamente ocurren erupciones de diversos tipos, pero aquellas de grandes magnitudes son poco frecuentes. Aquí algunos ejemplos de erupciones recientes, ¿no? Por ejemplo, en 1980 el volcán Monte Santa Elena en Estados Unidos generó una gran erupción explosiva que provocó la muerte de personas y generó cuantiosos daños en el estado de Washington. Posteriormente ocurrió otro desastre en nuestro continente, específicamente el 13 de noviembre de 1985, en el cual murieron 23.000 personas a consecuencia de un flujo de lodo o lajar que ingresó a la ciudad de Armero, en Colombia, sepultando a estas personas, ¿no? Si hubiese funcionado bien el sistema de alerta y la comunicación científicos y autoridades, no hubiese habido tantas víctimas en ese entonces, ¿no? También posteriormente, en 1991, ocurrió otra erupción explosiva importante del volcán Pinatubo en Filipinas, donde gracias al efectivo monitoreo y aviso a las autoridades por parte de los científicos, evitó la muerte masiva de miles de personas. Gracias al monitoreo de este volcán, más de 100.000 pobladores pudieron evacuar días antes, ¿no? Otro desastre ocurrido recientemente fue la ocasionada por la erupción del volcán de fuego en Guatemala en 2018, que ocasionó la muerte de más de 320 personas, ¿no? Esto debido a una falta de monitoreo eficiente y robusto. En el Perú tenemos ejemplos de desastres de origen volcánico ocurrido en los últimos siglos. Basta mencionar los efectos de la erupción del volcán Huayna en la región Moquegua en el año 1600, que destruyó más de 17 poblados y ocasionó la muerte de más de 1.500 personas, ¿no? Como vemos, los volcanes generan daños y para ello es importante el monitoreo, porque nos ayudan a pronosticar y saber dónde y cuándo será la próxima erupción, ¿no? Y es el trabajo que realiza el IGP. Continuando, a lo largo de los Andes del sur peruano, en los departamentos de Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna, distinguimos 16 volcanes activos y potencialmente activos, 6 de los cuales han erupcionado los últimos 500 años, entre ellos Sabancaya, Ubinas, Misti, Huayna, Tixani y Tutupac. Actualmente un volcán está en pleno proceso eruptivo, nos referimos al volcán Sabancaya, está localizado en Cayoma, ¿no? En realidad, cada volcán que existe a lo largo de la cordillera genera diferente tipo de actividad volcánica, cada erupción es de diferente magnitud, intensidad, y sus depósitos cubren diferente extensión. La siguiente. En nuestro país, en los últimos años, 2 volcanes presentaron actividad eruptiva.
el caso del volcán Ubinas y Sabancaya. En el caso del volcán Ubinas, en Moquegua, durante el presente siglo ha generado 3 procesos eruptivos, ¿no? Hablamos de la erupción de 2006, 2009, 2013, 2017 y recientemente en el 2019. El volcán Ubinas es el más activo del sur peruano por haber presentado al menos 27 erupciones explosivas leves a moderadas durante los últimos 500 años. Hay que mencionar que al pie de este volcán se localizan 8 poblados, en donde habitan aproximadamente 4.000 personas que son constantemente afectadas por las cenizas que emite o emana este volcán. La siguiente. Por otro lado, el volcán Sabancaya, localizado en Cayoma, luego de su actividad registrada en los años 90-97, en febrero de 2013 inicia un nuevo proceso eruptivo, durante el cual permaneció en nivel amarillo. Posteriormente, en noviembre del 2016, entró ya una nueva fase eruptiva, emitiendo gases, ceniza, con el cual se cambió el nivel de alerta a naranja, ¿no? Esta actividad explosiva es variable y continúa hasta la actualidad. A finales de 2019 se distinguió un cuerpo de lava, es decir, un cuerpo de domo que viene creciendo al interior del cráter y que actualmente las explosiones han terminado por destruir parcialmente este domo, ¿no? Paralelamente, las cenizas emitidas por el volcán llegan a más de 30 kilómetros de distancia, afectando principalmente poblados localizados en el Valle del Colca. El IGP viene realizando el monitoreo permanente, tanto del volcán Ubinas como también del volcán Sabancaya, ¿no? Y voy a mencionar que el IGP desarrolla trabajos de investigación, tanto en vulcanología y trabajos de monitoreo desde el año 1990. Esto a raíz de la reactivación en aquel entonces del volcán Sabancaya. Las técnicas utilizadas, entre ellas la sismología volcánica y el equipamiento adquirido, y también el expertise de nuestros profesionales, nos ha permitido realizar pronósticos de erupciones en ambos volcanes, ¿no? Tanto en Ubinas y Sabancaya. En el 2018, el Estado peruano encargó al IGP de ejecución de un proyecto de inversión con un costo de aproximadamente 18.5 millones de soles para expandir la vigilancia a 12 volcanes activos. Y así se implementó el Centro Vulcanológico Nacional, denominado CENVUL, el Servicio Oficial de Monitoreo Geofísico y Alerta de Erupciones. El IGP es el ente rector de la geofísica y desde luego realiza el monitoreo sísmico de volcanes como herramienta principal para el pronóstico de erupciones. Realiza el monitoreo permanente, con el cual se realiza diversos tipos de material de información, entre ellos elaboramos boletines, informes, alertas, que son insumo indispensable para la gestión de riesgo volcánico en el sur del país. Como habíamos mencionado, una de las técnicas principales que utilizamos es el método sísmico. Realizamos el monitoreo sísmico en tiempo real y de manera permanente de los 12 volcanes activos mediante redes sísmicas y tenemos desplegados 44 sismógrafos. Como ustedes pueden ver, los triángulos de color azul están desplegados alrededor de cada volcán, desde el volcán Sarazara, localizado en Ayacucho, hasta el volcán Casiri, localizado en Tacna. Y también contamos con el respaldo del Centro Vulcanológico Nacional ante cualquier eventualidad, ¿no? La siguiente. En base al trabajo, la siguiente, por favor. En base al trabajo realizado desde hace 3 décadas, no sé si podemos pasar. La siguiente, por favor. Ok, gracias. En base al trabajo realizado desde hace 3 décadas, nosotros hemos podido entender el comportamiento sísmico de los volcanes a través de la identificación de señales sísmicas, ¿no? Cuando un volcán entra en un proceso eruptivo o en una fase preeruptiva, este genera diferentes tipos de señales sísmicas y cada una de ellas está ligado a un diferente tipo de fuente o un diferente tipo de dinámica. Desde luego, cuando se registran las primeras señales de reactivación, se registran estas señales denominadas volcanotectónicas, que están en la parte inferior del gráfico del lado derecho. Son registradas este tipo de señales. Esto nos muestra que el volcán está generando magma que produce fracturamiento de rocas al interior del volcán. Luego, cuando incrementa la actividad,
se registra una sismicidad tipo largo periodo o tornillo, ¿no? Y que están ligados al paso de fluidos, ¿no? Llámense gases o magmas. Luego, antes de una erupción, debido al ascenso de magma y gases al interior del volcán, se registran señales tipo híbrido y tremores, ¿no? Desde luego, inmediatamente se generan las explosiones o erupciones volcánicas. También el IGP realiza el monitoreo de la deformación a través de técnicas GPS y técnicas de interferometría diferencial de radar, la cual permite identificar deformaciones en el edificio volcánico como el resultado de la presión del magma en su ascenso a la superficie. El IGP cuenta con receptores GPS, inclinómetros que son instalados o han sido instalados en los 12 volcanes activos y potencialmente activos que mostré anteriormente. Y también la otra técnica que utiliza el IGP es la técnica de interferometría diferencial de apertura sintética, con la cual se genera este tipo de mapas del lado derecho. Este mapa que corresponde a un interferograma, que es el resultado de comparación de dos imágenes de diferente fecha, ¿no? La precisión es centimétrica. Bueno, estas imágenes son Sentinel de la Agencia Espacial Europea y que son recepcionadas periódicamente por el IGP para el monitoreo de los volcanes. En la parte inferior se muestra un diagrama que muestra la deformación los puntos de deformación. Bueno, también, la siguiente por favor. También realizamos el monitoreo visual para observar las condiciones de la actividad volcánica, ¿sí? En ella podemos visualizar el aumento o disminución de las emisiones fumarólicas, las emisiones de ceniza, las explosiones. Para ello contamos con 12 cámaras de monitoreo instaladas en 8 volcanes. Por ejemplo, esta es una imagen reciente del volcán Sabancaya, de horas de la mañana, en el cual a partir de esa imagen nosotros hemos podido emitir una alerta de dispersión de ceniza que voy a mostrar más adelante. La siguiente, por favor. También realizamos el monitoreo visual con cámaras térmicas que permite identificar cambios de temperatura en la superficie de un volcán debido a la presencia de flujos de lava, a la presencia de domos o cuerpos calientes, que también son útiles para el análisis o el monitoreo en horas de la noche, ¿no? Por ejemplo, al lado izquierdo tenemos una comparación de la imagen satelital o imagen del volcán Sabancaya de una misma explosión en la misma hora, y se puede ver la imagen visual y la imagen térmica, ¿no? La diferencia. Y al lado derecho tenemos el cuerpo de lava o domo en el cráter del Misti, el cual se puede ver, ¿no? La imagen superior corresponde a la imagen térmica y se ve los colores, muestran la diferencia de temperatura. Y en el Misti se ha registrado, en el domo, del domo de Misti se registran temperaturas de 100 grados centígrados aproximadamente, ¿no? Y la vista inferior es una vista con cámara visual del volcán. La siguiente, por favor. También realizamos el monitoreo geoquímico de gases de los volcanes. Como ustedes saben, los gases del magma circulan por el sistema de fracturas, interactuando con los acuíferos y las rocas encajonantes, saliendo a la superficie en forma de fumarolas, emisiones difusas o fuentes termales. Para ello utilizamos un espectrómetro denominado DOAS para obtener información del flujo del gas del dióxido de azufre, ¿sí? Entonces, el equipo mide de manera perpendicular a la pluma, ¿no? Este equipo hace giros de 180 grados cada cierto tiempo y así registra las lecturas del flujo del SO2 que es emitido por el volcán. Entonces, estos equipos también sirven para el monitoreo de los volcanes. También a través del monitoreo satelital se puede hacer el seguimiento de gases y cenizas que cubren grandes áreas de terreno. Por ejemplo, nosotros utilizamos el sistema Tropomi, que hace uso de imágenes satelitales Sentinel, para medir la concentración de gases volcánicas, entre ellos el dióxido de azufre. Y aquí una imagen del sur de Perú mostrando la concentración del dióxido de azufre de los volcanes Sabancaya al norte y el volcán Ubinas al sur. Bueno, también utilizamos los sistemas MODIS y Mirova, que utilizan imágenes
satelitales GOES, Aster, Lanza, Sentinel, para detectar puntos calientes en los volcanes. Por ejemplo, acá en el volcán Ubinas, en las imágenes del lado derecho, se pueden ver, ¿no?, imágenes de diferentes fechas, en el cual se pueden ver los puntos calientes al interior del cráter, ¿sí? Y esto se puede ver, por ejemplo, desde el 22 de octubre hasta el 13 de julio, y se ve que esa anomalía térmica ha desaparecido en el volcán Ubinas, ¿no? Entonces, bueno, esas anomalías aparecen frecuentemente en periodos eruptivos. La siguiente, por favor. Inmediatamente registrada la explosión de cualquier volcán, se emite la alerta de caída de ceniza. Estas alertas están dirigidas a las autoridades de defensa civil y diversas autoridades. Nosotros, para realizar el pronóstico de las dispersiones de ceniza, utilizamos datos de Cenami y también datos a través de este software H3D, con el cual se puede hacer pronósticos de dispersión de ceniza. Y como sabemos, inmediatamente de ocurrir la explosión se generan las cenizas, y estas cenizas viajan a diferente distancia y a diferente dirección. Y a través de estos métodos nosotros podemos detectar y lanzar o emitir las alertas. La siguiente, por favor. Desde luego, una vez registradas las explosiones, inmediatamente emitimos las alertas. Las alertas de caídas de ceniza emitimos a través de estos tipos de formatos. Bueno, en la imagen vemos, en la imagen de la izquierda vemos una explosión, una erupción importante del Ubinas registrado el 19 de julio, durante el cual las cenizas viajaron a más de 250 kilómetros de distancia, afectando las regiones de Moquegua, Puno y Tacna, y además cubrieron algunas ciudades, como ciudades de Bolivia, como La Paz, ¿sí? En aquel entonces, el 19 de julio del 2019, las cenizas del Ubinas afectaron varias regiones, entre ellas Moquegua, Tacna y Puno. Aproximadamente 29.000 personas, según el reporte del COEN-INDECI, fueron afectadas en esas regiones, ¿no? Y en el lado derecho tenemos un formato de reporte de alerta de ceniza. Bueno, sí, justamente hoy día hemos emitido un reporte en horas de la mañana debido a caída de ceniza registrados en la localidad de Utah, es decir, una localidad que está localizada a 15 kilómetros al sur oeste del volcán Sabancay. La siguiente, por favor. También inmediatamente registrada la ocurrencia de un flujo de lodo volcánico o lajar con los equipos sísmicos, se emite la alerta dirigida a las autoridades de defensa civil, donde se indica las quebradas, por donde pueden descender, considerando centros poblados y obras de infraestructura que pueden ser afectados, ¿no? Entonces esto lo emitimos básicamente en periodos de lluvia, cuando las lluvias o las aguas de lluvia lavan esas cenizas asentadas al pie de los volcanes. La siguiente, por favor. Bueno, el CENBUL elabora boletines y materiales de información, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos imágenes de un boletín del volcán Ubinas, emitido durante esta última semana. También nosotros elaboramos informes técnicos de volcanes, y toda la información elaborada, ¿no? Llámese boletines, informes, reportes, incluso alertas, son enviadas a través de nuestro aplicativo Volcanes Perú, ¿sí? En el cual se envía información dirigida especialmente a las autoridades y también a la población vulnerable. La siguiente, por favor. El IGP, a través del área de gestión del conocimiento, difunde y socializa la información de los volcanes con el fin de apoyar la construcción de una cultura de prevención de desastres. También participamos en la gestión de crisis volcánica, asesorando a las autoridades en los diversos niveles, ¿no? Capacitamos instituciones educativas de nivel secundario y nivel superior. Transmitimos la información a los diversos niveles de gobiernos, como he mencionado, ¿no? Entonces, esa información es difundida con un lenguaje sencillo y de manera clara para la toma de decisiones. La siguiente, por favor. Bueno, como comentario final, como habíamos mencionado, en el Superguano existen más de 12 volcanes activos y potencialmente activos que pueden reactivarse en el futuro, ¿sí?
Uno de ellos es el volcán Misti, al pie del cual vivimos más de 1 millón de personas. Entonces es necesario realizar el monitoreo permanente de esos volcanes, incluido el Misti, ¿no? El IGP, a través del CENBUL, realiza el monitoreo geofísico permanente en tiempo real de estos volcanes, sobre todo los de mayor riesgo para la población, y brinda información oficial sobre la evolución de la actividad volcánica y el desencadenamiento de erupciones con base al monitoreo volcánico. Además, emitimos información, entre ellos boletines, informes, alertas, insumos indispensables para la gestión del riesgo volcánico en el sur del país. Eso es todo lo que he querido mostrarles esta mañana y gracias por su atención. Muchas gracias, Marco. Bueno, Marco nos ha presentado el trabajo que se hace en el Centro Vulcanológico Nacional, el CENBUL, y cómo representa un servicio vital para los pobladores del sur del Perú. A través de este monitoreo geofísico podemos realizar el pronóstico de la siguiente erupción volcánica para alertar a las autoridades con anticipación, así como dice que se realizó con la alerta naranja de Volcán Sabancaya, que estamos en erupción de 2016, y con la crisis de Lubina del 2019. Todo eso lo podemos revisar también como ciudadanos de a pie a través de nuestro aplicativo Volcanes Perú, que lo pueden encontrar en el Play Store y en el iOS. Ahora procedemos con algunas preguntas. Si tuviéramos alguna pregunta, bueno, pero si no puedo hacer yo alguna. Marco, desde la experiencia que tenemos en el IGP, ¿con cuánto tiempo de anticipación se puede predecir una erupción volcánica? Mira, afortunadamente las erupciones volcánicas no son como los sismos que ocurren de un momento a otro. Sabemos, los que trabajan en volcanes, que un volcán entra, antes de generar una erupción, entra un proceso preeruptivo, durante el cual se ven algunas señales, y básicamente señales, nosotros hacemos el seguimiento de señales sísmicas, con el cual se pueden ver que básicamente ya cuando tenemos sismos de tipo tornillo o híbridos asociados ya al ascenso del magma, podemos pensar de que al cabo de días, o horas o días, puede ocurrir una nueva erupción o reactivación volcánica. Entonces, básicamente es la sismología y también asociado claro, compartido de manera conjunta con otra información, tanto de sismología, de geodesia, de gases, y otras técnicas que utilizamos para el monitoreo de volcanes. O sea, es todo un conjunto de ángulos con la cual tratamos de observar cómo es el volcán, cómo va a erupcionar el volcán, ¿no es cierto? Claro, desde luego. Como te comenté, utilizamos diferentes técnicas para poder realizar el pronóstico de erupciones. Y bueno, los procesos preeruptivos duran años. Por ejemplo, en el Sabancaya, desde febrero de 2013, que el volcán entró a una etapa preeruptiva, generando mayor emisión de gases, una mayor actividad sísmica. Ya pasado 3 años, recién en noviembre del 2016, empieza su actividad eruptiva, emitiendo inmensos volúmenes de cenizas, bloques balísticos, etcétera, que continúa hasta la actualidad, ¿no? Entonces, pero también hay que mencionar que otros procesos eruptivos, caso de Lubinas, el año pasado, el proceso ha sido relativamente corto, pues al cabo de semanas el volcán empezó con una fase preeruptiva y en 2 o 3 semanas empezó la erupción bien fuerte o violenta que perduró por espacio de días y después el volcán entró, su actividad descendió y el volcán entró en calma hasta la actualidad. Marco, tú mencionaste también un mapa de dispersión de cenizas y decías de que había sido causado por la erupción de Lubinas, ¿no? ¿Cuán importante es conocer este patrón de dispersión o por qué son importantes saber hacia dónde se disipan las cenizas? O sea, ¿cuán dañinas son estas cenizas que se disipan del volcán? Claro, hay que entender que las cenizas son partículas sobre todo de vidrio, ¿sí? Y también de fragmentos, el vidrio hace parte del magma, y también contiene fragmentos de roca, y las cenizas son fragmentos menores de 2 milímetros. Entonces, estas partículas bastante finas pueden viajar a distancias, como hemos mostrado en el caso de Lubinas, han viajado a más de 250 kilómetros del volcán, y eso que era una erupción relativamente moderada, ¿sí? En caso de erupciones más violentas, estas cenizas pueden llegar a más altura, a mayor altura, y viajar a distancias de más de cientos a miles de kilómetros del volcán. Entonces, desde luego, que la ceniza le caiga a una población
desde ya le va a afectar, le va a contaminar sus fuentes de agua, y si las personas o los pobladores no están protegidos con mascarillas o con lentes, entonces también puede afectar tanto la vista o el sistema respiratorio, ¿no? Entonces, las cenizas son dañinas, sobre todo si estas perduran durante varios días en la atmósfera, suspendida en la atmósfera, o si es que el volcán está presentando actividad durante un largo periodo de tiempo. Okay. Tengo una pregunta del público. Nos dice, muchas gracias por la presentación. Dice, ¿pudieron evaluar de alguna manera el flujo de lahares para saber su alcance y extensión en quebradas? ¿Qué metodología o software sería empleado? Mira, como hemos mencionado anteriormente, los lahares generalmente se producen al pie de los volcanes. ¿No? Tenemos lahares acá en el Misti, en Arequipa, tenemos lahares que ocurren al pie del Ubinas, o lahares que ocurren al pie del Sabancaya. Entonces, cada lahar o cada flujo de barro con material volcánico tiene un diferente volumen, y dependiendo de ese volumen va a alcanzar diferente distancia. Entonces hay lahares bastante voluminosos recientes que han ocurrido, por ejemplo, en el Ubinas en el 2019, y también, claro, a inicios del 2020, y estos lahares han alcanzado distancias hasta 15, 16 kilómetros del volcán, ¿ya? Y nosotros utilizamos principalmente datos, información de los equipos sísmicos, a través de una señal típica, tipo tremor, podemos distinguir ese tipo de señales y alertar inmediatamente a la población y a las autoridades sobre el descenso de estos lahares. Listo, muchísimas gracias Marco por tus respuestas, gracias por tu participación. Y ahora pasamos a nuestra tercera presentación. Okay, gracias, Dani. Está a cargo del ingeniero Juan Carlos Espinosa y nos va a presentar el tema desarrollo de radares meteorológicos y sus aplicaciones para el Perú. Juan Carlos es ingeniero mecánico eléctrico de la Universidad de Piura, cuenta con estudios de maestría en gestión y política de la innovación y la tecnología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, posee una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de desarrollo tecnológico e instrumentación para sistemas de radar. Actualmente tiene a su cargo el área de investigación, desarrollo e innovación en nuestro radioobservatorio de Jicamarca. Adelante, Juan Carlos, bienvenido. Buenos días a todos los participantes. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, como mencionó Dani, en esta oportunidad voy a darles algunos alcances sobre el desarrollo de radares meteorológicos que venimos haciendo en el Instituto Geofísico del Perú y mencionarles algo sobre las aplicaciones que podemos tener en nuestro país. El contenido de la presentación, en primer lugar, algunos antecedentes relacionados a algunos hitos importantes que nos han llevado justamente al desarrollo de estos radares. Luego seguimos con una descripción breve de los proyectos que hemos venido desarrollando dentro del instituto y culminamos con las aplicaciones y algunas conclusiones. Pues bien, uno de los primeros hitos importantes relacionados a este tema viene de la década de los 70. Ya en 1974, los doctores Woodman y Guillén presentaron la técnica MST. Esta técnica fue desarrollada íntegramente en el Radioobservatorio Jicamarca y fue utilizada para la estimación de vientos y turbulencias. De hecho, esta técnica fue exportada y utilizada para el procesamiento de datos en diferentes radares en el mundo y es la base para toda la teoría de los perfiladores de vientos. Ya más adelante, en el 2001, gracias a un convenio con el Banco Mundial, se hizo la adquisición de un perfilador de vientos BLTR, por sus siglas Boundary Layer Tropospheric Radar. Este radar funciona en banda VHF y tiene un alcance de 8 kilómetros. La adquisición de estos radares fue exclusivamente para hacer estudios del fenómeno del Niño y se instalaron en la zona norte del país, específicamente en la ciudad de Piura y en la ciudad de Porcuya. Más adelante, gracias también a un convenio con el Instituto Max Planck de Alemania, quien hizo la donación de un radar SUSI, por sus siglas Sounding System. Este radar funciona en la banda VHF y algo particular es que para poner operativo este radar fue necesaria
una serie de modernizaciones. Una de ellas fue el uso de receptores digitales, que dio un poco el inicio al desarrollo en este campo dentro del observatorio. Finalmente, ya en el 2015, y gracias a un fondo concursable ganado con Innovate Perú para la adquisición de instrumentación científica, se pudo adquirir un radar perfilador de nubes, el Mira 35C. Este radar nos permite hacer, es un perfilador de nubes y precipitaciones y funciona en la banda K en 35 GHz. Este radar tiene un alcance de 15 kilómetros. Actualmente, tanto el radar Mira como el radar VLTR se encuentran en el Observatorio de Huancayo y forman parte del Laboratorio de Microfísica Atmosférica y Radiación del Instituto Geofísico del Perú. Pues bien, luego de esta serie de hitos y de experiencias previas, el instituto, gracias a un fondo concursable que vino proveniente de Innovate Perú, se propuso realizar un primer proyecto de desarrollo de radar. En esta oportunidad fue el radar CLAIR, que tiene por significado Clear Air and Rainfall Estimations. Este proyecto inició en el 2014 y tuvo por objetivo la construcción de un radar perfilador de vientos de bajo costo en la banda UHF para realizar estudios de capa límite y precipitación, el cual es sensible a ecos de aire claro, así como también a ecos de hidrometeoros. Algunas de las características de este radar las pueden ver en la tabla que se muestra. Tiene una frecuencia de 445 MHz, un rango que va desde los 500 metros hasta los 10.000 metros de altura, una resolución de 75 metros, un transmisor con una potencia de 5 kilovatios, un ancho de banda de 2 MHz. El diseño de este radar se basó en la técnica de Space Antenna y la técnica para el procesamiento de datos fue la de Full Spectral Analysis. Aquí podemos observar un diagrama de bloques bastante general del radar que construimos. Al lado izquierdo pueden observar equipos que previamente ya habían sido diseñados en el observatorio para otras aplicaciones, pero que fueron reusados o replicados para poder fabricar este radar. En la parte central, los elementos que fueron diseñados exclusivamente para el desarrollo de este proyecto, en específico, todo lo relacionado con los filtros y todos los equipos relacionados con la conversión de frecuencias. Al lado derecho podemos observar también los equipos que también fueron diseñados en el instituto, llámese las antenas de transmisión y recepción, mientras que el amplificador de potencia sí fue una adquisición. Aquí pueden observar algunas fotografías del diseño de las antenas, de la antena de transmisión, de la antena de recepción. Es un arreglo de 3 antenas hexagonales. En la parte central, una fotografía de todo el sistema de recepción y transmisión. Y al lado derecho, resultados del análisis espectral de uno de los canales, donde podemos observar claramente cómo podemos ver el eco de un evento de lluvia que ocurrió en enero del 2018. Como mencioné, este radar actualmente se encuentra ubicado en la ciudad de Huancayo, en el observatorio de Huancayo, y viene operando de forma continua desde el 2018. Luego de esta experiencia, también en el 2018, y gracias a un financiamiento del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales, FONDES, y un convenio con el Instituto de Investigaciones de Radar de la Universidad de Oklahoma, pudimos alquilar un radar, esta vez un radar meteorológico en banda X, para realizar mediciones de lluvia en la cuenca media del río Rímac. Este radar fue instalado en el Cerro Suche, que está ubicado en la ciudad de Huarochirí, Lima. Algunas características de este radar
es su frecuencia, ya en el rango de los gigahertz, ¿no? Estamos hablando de 9.55 gigahertz, tiene un rango de 60 kilómetros, una resolución de 75 metros, la potencia del transmisor 100 vatios, un ancho de banda de 2 MHz, una antena con un ancho de beam de 1.8 grados y cuenta con una polarización doble. Una característica especial de este radar es que podía escanear el cielo tanto en azimut como en elevación. Algunos resultados obtenidos durante esta campaña, que fue durante el verano del 2018, fue observaciones justamente de precipitaciones que ocurrieron el 28 de enero en la ciudad de Lima. Acá podemos observar en el gráfico de la izquierda un gráfico de parámetro de reflectividad y a la derecha la velocidad radial. En el gráfico de la derecha vemos el color verde, significa cómo la precipitación se va acercando hacia el radar, mientras que el color rojo indica la velocidad con la cual se aleja de la ubicación del radar, el cual está ubicado en el centro del gráfico. Luego de esta experiencia de haber operado y procesado los datos de este radar meteorológico, el Instituto Geofísico del Perú se propuso empezar con la construcción de un propio prototipo de un radar similar. Este radar ha sido denominado SOFI por las siglas Scanning System for Observations of Peruvian Hydrometeorological Events. Este proyecto también viene siendo financiado por el FONDES y el objetivo es realizar la construcción de un prototipo de radar meteorológico en banda X para estudio de las precipitaciones en el territorio peruano. Este radar tiene prestaciones similares al PX1000, trabaja a una frecuencia de 9.350 MHz, un rango de 50 kilómetros, resolución de 75 metros, una potencia de 200 vatios, ancho de banda de 8 MHz, cuenta con una antena parabólica de 1.2 metros y también cuenta con una polarización doble. Este es un diagrama de bloques también bastante genérico de lo que venimos construyendo, donde podemos observar la antena, el amplificador de potencia, las etapas de elevación de frecuencia y de reducción de frecuencia, dado que trabajaremos con una frecuencia intermedia de 70 MHz. El diseño contempla el uso de tecnologías SDR, lo cual nos va a permitir cierta flexibilidad tanto en la generación de los pulsos como en la recepción de las señales. Los datos que esperamos generar con el radar van a ser de 3 niveles. Un primer nivel en el cual tenemos los datos crudos, un segundo nivel donde obtenemos los momentos, llámese potencia, frecuencia Doppler, ancho espectral, entre otros. Y finalmente, parámetros como son la reflectividad, estimado de precipitación, etc. Algunos avances que tenemos en este proyecto actualmente está en pleno desarrollo. A inicios de año pudimos realizar el montaje ya de las componentes principales, como son el pedestal, su soporte, antena, cables, guías de onda. También hemos trabajado en todo lo relacionado con los algoritmos de procesamiento, instalación de computadoras, se ha hecho el diseño de controlador de posición y servidor de tiempos, así como las pruebas iniciales de los equipos de transmisión, los receptores y los equipos de up y down converters. ¿Qué nos queda por hacer? Todavía continuar con las pruebas de los equipos de transmisión y recepción, hacer el desarrollo de la interfase de control y la interfase de usuario, conseguir financiamiento para la implementación del segundo canal y la protección del radar. Bueno, esto de hecho ya está en proceso y esperamos tener ya pruebas de campo para mediados del próximo año. A la derecha, bueno, pueden observar una fotografía actual, ¿no? Con los diferentes equipos ya de la antena, pedestal, todo montado sobre el tráiler, dado que este radar va a ser portátil, con lo cual va a permitir llevarlo a las zonas en las cuales se requiere.
Algunas aplicaciones para las cuales podemos utilizar los radares meteorológicos, en primer lugar, para hacer investigación científica en temas relacionados con la distribución espacial de las precipitaciones, microfísica de las precipitaciones, clasificación de hidrometeoros y entradas de modelos numéricos. También podemos utilizarlos para hacer el monitoreo de las condiciones meteorológicas para sistemas de alerta temprana, por ejemplo, monitoreando las lluvias, haciendo pronósticos de corto plazo, caudales de los ríos, y monitorear también las condiciones meteorológicas para tráfico aéreo. Ya para ir terminando, algunas de las conclusiones que podemos mencionar es que el IGP cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de radares, además de alianzas estratégicas con centros de investigación internacional para mejorar los estimados de precipitación basados en radar. El desarrollo e innovación tecnológica local y todo el know-how generado nos permite dar el soporte suficiente y lo que conlleva a una reducción de costos en los mantenimientos de este tipo de radares. También el desarrollo de estos proyectos nos permite la formación de ingenieros y técnicos peruanos y finalmente tener la posibilidad de establecer procesos de transferencia tecnológica con la academia y la industria. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Como Juan Carlos nos cuenta, tiene una amplia experiencia en el IGP, se cuenta con una amplia experiencia con radares, ¿no? Que nos dan esta confianza para embarcarnos en este proyecto, que estoy seguro representa el siguiente paso en investigaciones de la atmósfera y sobre todo los estudios de precipitación. Juan Carlos, si bien en el IGP tenemos una experiencia de los últimos 60 años trabajando con radares en nuestro radioobservatorio de Jicamarca, ¿cómo ves el reto de trabajar con este nuevo objetivo? No sé, en este caso para estudios de precipitación. ¿Cuáles han sido los principales retos, si los podrías llamar así? Como tú mencionas, tenemos una gran experiencia ganada en todos estos años de operación del Observatorio de Jicamarca, ¿no? Hablamos de 60 años, y si bien es cierto, estamos hablando de principalmente radares en bandas VHF. El principal reto que tenemos ahora para trabajar con radares en banda X o de muy altas frecuencias está más relacionado por el tema de cómo trabajar con estas altas frecuencias, cómo realizar los algoritmos de procesamiento de las señales, todo el tema de los filtros y los equipos necesarios para hacer las etapas de up y down conversion. Pero dadas las experiencias previas, incluso del radar CLER que mencionamos, que fue como que el proyecto intermedio, ¿no? Fuimos de VHF a UHF y obtuvimos resultados bastante buenos. Nos da la confianza suficiente para hacer lo que venimos haciendo ahora ya en banda X. Y cambiar de un radar más o menos perfilador, ¿no? Porque el radar de Jicamarca es vertical, el radar CLER también es vertical, a trabajar con este nuevo radar, ¿no? Que tiene un pedestal que gira. ¿Cuán difícil es? Es otra cosa, ¿no? ¿Qué opinas? Definitivamente, ¿no? Nos abre todo un mundo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hacer mediciones verticales, como lo mencionas. En el caso de este nuevo radar, dadas las capacidades que tiene en el escaneo en el plano horizontal de todos los 360 grados y en el plano vertical de 0 a 90 grados, es muy interesante. Y de hecho ahí también nos conlleva a retos, ¿no? Porque es necesario desarrollar todos los dispositivos necesarios para controlar el movimiento y el posicionamiento de este pedestal para poder realizar los escaneos necesarios para hacer ya su operación. O sea, este desarrollo, el tener que trabajar que en diferentes longitudes de onda, ¿no? Estamos trabajando primero en longitudes de 6 metros, luego pasamos a longitudes de 30 y tantos centímetros, y ahora, ¿cuál es la frecuencia o la longitud de onda que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque es un diseño diferente, estamos trabajando ya con sí, orden de los claro, gigahertz. exacto. En la banda X, en la cual estamos trabajando, que son los 9.345 GHz, estamos hablando de longitudes de onda del orden de los centímetros, ¿no? Alrededor de 3 centímetros y algo.
Entonces, estas antenas, bueno, la antena también es otro tipo de antena. Estamos trabajando con una antena parabólica, a diferencia de las antenas con las que veníamos trabajando previamente, que por lo general eran antenas Yagi, arreglos grandes, bueno, arreglos bastante grandes, como es la antena que tiene Jicamarca, ¿no? Que es un arreglo pues, de 300 por 300 metros, ¿no? Tengo una pregunta aquí en el chat que dice, ¿cómo se integra este proyecto con la vigilancia meteorológica realizada por Cenami? Muchas regiones precisan de estos radares y son necesarios y vitales para conocer en detalle el área de posibles inundaciones en temporadas de lluvia. De hecho, se integran bastante bien, ¿no? Cenami es el encargado, el ente encargado justamente de hacer el monitoreo del clima y hacer los pronósticos del clima, pero sus modelos por lo general se basan en imágenes satelitales, no cuentan con la resolución temporal ni espacial suficiente para obtener resultados bastante precisos. La información que proveen estos radares, estamos hablando con resoluciones temporales en el orden de los minutos y resoluciones espaciales también, hablamos de las decenas de metros, ¿no? Entonces, esta información es bastante precisa y, y puede de alguna forma contribuir a todo el trabajo que hace Cenami. Este radar, al ser portátil, es posible llevarlo a diferentes zonas del país para hacer el estudio de diferentes fenómenos, ya sea en el norte, con los temas relacionados con el fenómeno del Niño, en la Sierra Central del Perú, ¿no? Para ver todos los fenómenos que ocurren en el Valle del Mantaro y entre otros, ¿no? Ahora, tú mencionabas un poco sobre el tema de que tenemos ahora una polarización y vamos a trabajar en una segunda polarización, ¿no es cierto? ¿Cuál es esta ventaja de tener ahora dos polarizaciones en el radar? ¿Qué ventajas más nos trae respecto al tener una sola polarización? La ventaja de tener una segunda polarización, una polarización cruzada, es que la información que vamos a obtener del objeto que vamos a estudiar, que en este caso son las precipitaciones, las gotas, con una polarización solo podemos ver una de las dimensiones de estas gotas, ¿no? Con la otra polarización nos va a permitir observar la otra dimensión y de esta forma poder discriminar los tipos de hidrometeoros, como son denominados estos objetos, ¿no? Estos hidrometeoros los podemos discriminar, ya puede ser precipitación líquida, nieve, granizo, entre otros, ¿no? Otra de las ventajas que tiene la de trabajar con una polarización doble es que estos radares en esta banda tienden a sufrir o tienen problemas de atenuación justamente por la banda en la que trabajan. Pero dado que se cuenta con una doble polarización, ahora ya se cuenta con técnicas y algoritmos que nos permiten justamente reducir estas atenuaciones y poder observar rangos mucho más amplios, ¿no? Sí, como tú mencionabas, ¿no? El hecho de que trabajemos a una frecuencia tan grande, ¿no? En banda X, definitivamente, de acuerdo a los fenómenos meteorológicos, pues si la señal es muy intensa, se atenúa mucho más rápido porque la atenuación es directamente proporcional a las frecuencias, ¿no? Por eso es que también trabajamos en rangos no tan largos, 40 kilómetros. Y yo creo que, como tú dices, estos radares son muy buenos para ser instalados de repente en la costa, ¿no? Porque como no son tan largos y nuestra costa realmente es bastante pequeña, ¿no? Entonces nos permitiría instalarlo ahí, ¿no? Y eso yo creo que nos da una buena ventaja. Ahora, tú mencionaste sobre el tema técnico. Ahora, ¿tú crees, o sea, cuánto se ahorraría o se ahorra, además se ahorra el Estado peruano al construir estos radares aquí en el Perú, a diferencia de comprarlos en el extranjero? Bueno, la pregunta va así, perdón, se me estaba yendo. La pregunta es, ¿cuánto ahorro supone construir estos radares en el Perú en comparación a comprarlos en el extranjero? Y lo otro es, ¿el IGP tiene planeado fortalecer a las universidades, sus estudiantes en el desarrollo de estas tecnologías? Bueno, esa es una pregunta que siempre recibimos, ¿no? El tema de los costos y los ahorros que podemos generar. Es una pregunta un poco difícil de responder, ¿no? Definitivamente
el ahorro que podemos generar con este tipo de desarrollos. Obviamente nosotros no somos fabricantes o empresas que nos dedicamos a vender radares, por llamarlo de alguna forma, y no obtenemos ningún tipo de ganancia. Pero lo que sí obtenemos es justamente todo el know-how que ganamos al desarrollarlo nosotros mismos, ¿no? Como mencionaba en una de las conclusiones, la capacitación que conlleva, ¿no?, a todo el personal involucrado en la construcción de estos radares es un valor agregado bastante fuerte y que es algo que no se hace en el país y es algo que debemos destacar bastante, ¿no? Justamente estamos en la Semana de Innovación y son temas pues que nos permiten seguir innovando, ¿no? Seguir innovando, probarnos a nosotros mismos que nosotros como país somos capaces de desarrollar este tipo de tecnologías. Ahorros, o sea, si hablamos de monetariamente, el financiamiento que hemos recibido por parte de Fondes es alrededor de 2 millones de soles, ¿no? Si vamos a comprar un radar, posiblemente esté bordeando también esa cantidad y quizás un poco más. Sin embargo, como mencionó, todo el know-how que se genera al desarrollar este tipo de tecnologías en el país es lo destacable. Ahora, en cuanto a la vinculación con universidades, nosotros tenemos, ¿no?, de alguna forma una forma de involucrar también a la academia en este tipo de proyectos. Tenemos un programa de prácticas, por ejemplo, ¿no?, en la cual los diferentes estudiantes de las distintas universidades de Perú pueden postular y de alguna forma acercarse a los diferentes desarrollos y proyectos que tenemos en el instituto. Y ese tema del programa de prácticas realmente me parece súper importante, ¿no? Porque podríamos ir trabajando con los jóvenes, como decían, cómo nos conectamos con las universidades, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es a partir de esta formación de profesionales, de ingenieros jóvenes, ¿no es cierto?, que podemos ir involucrándonos en este tema del desarrollo tecnológico, ¿no? Porque yo creo que como tú y como yo, el llegar a trabajar en esta facilidad científica que es el Radio Observatorio de Jicamarca, te pone en contacto directo con la tecnología, el trabajar. Muchos de nuestros colegas probablemente nunca se dedicaron al tema de la investigación o el desarrollo tecnológico. Muchos de ellos tuvieron que dejar esta pasión probablemente de la electrónica y involucrarse a vender o a solamente diseñar, pero no tienen esta parte de la construcción, ¿no? Del poner en práctica este conocimiento que hemos adquirido en la universidad para desarrollar. Y lo bueno creo que tiene el IGP en Jicamarca es que podemos pensarlo, diseñarlo y hacerlo, ¿no? Yo creo que esa es una de las ventajas que tenemos ahí. Exacto. Bueno, bueno, le voy a dar las gracias a Juan Carlos por esta presentación. Yo creo que voy a pasar rápidamente. Se nos quedó una pregunta antes de pasar a la siguiente reunión, a la siguiente presentación. Teníamos una pregunta, Isabel, de Lisbeth Velarde, que decía, mi pregunta es, ¿cómo una ciudad como de la Sierra Peruana, como Arequipa, Cusco, Huancayo, pueden acceder a los estudios de zonificación de suelos? Los estudios generalmente están publicados en la página web o entrando a la página, o si no, contactándose directamente con la institución, ¿no? Pero toda la información que se viene acumulando, desarrollando, está en nuestra página web del IGP. Sí. Okay. Listo. Muchísimas gracias, Isabel. Ahora sí, pasamos con nuestro siguiente tema, que se llama SASPE, Sistema de Alerta Sísmica del Perú, a cargo del doctor Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP. El doctor Tavera es investigador científico principal del IGP en sismología y geofísica dedicada al estudio de grandes terremotos, sismicidad local y regional en Perú. Cuenta con publicaciones científicas en revistas internacionales arbitradas en diversos temas sobre sismicidad en el Perú,
Es ingeniero geofísico de la UNSA, con doctorado en Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid y maestría en Geofísica Aplicada en Universidad de Francia. Adelante, doctor Tavera, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas Voy a tardes. tratar de compartir la pantalla. Voy a tratar de resumir bastante rápido la presentación. Voy a hablarles un poco de las fuentes sísmicas en el Perú, que es el motivo principal por el cual se desarrolla pues, el sistema de alerta sísmica en el país. Bien, creo que es importante saber de que vivimos en un país altamente sísmico y eso se debe básicamente a esta dinámica activa con la cual se movilizan que da origen a la movilización de las placas tectónicas a nivel global. Siempre he mencionado de que el día que las placas tectónicas dejen de moverse, ese día también no habrán sismos, no habrán erupciones volcánicas. Pero mientras las placas se sigan movilizando, siempre vamos a tener sismos, siempre vamos a tener erupciones volcánicas, ¿no? Entonces, lo que necesitamos en este momento es tratar de desarrollarnos como sociedad para poder convivir con este peligro natural tan importante como viene a ser los eventos sísmicos. A nivel global, la mayor cantidad de actividad sísmica se concentra alrededor del Océano Pacífico, ¿no? Ahí tenemos, se dice que en esta zona se libera más del 80% de la energía que se acumula en el interior de la Tierra y que debe ser liberada. Y es por eso que esta región se conoce como el cinturón de fuego del Pacífico. Esta figura quiero mostrarles para tratar de explicarles de que dado que las placas tectónicas se están movilizando a diferentes velocidades, y en el caso nuestro, ¿no? Tenemos que imaginarnos un poco que en la parte derecha de nosotros, donde se encuentra la cordillera de los Andes, es la placa continental, la parte izquierda es la placa oceánica que colisiona frontalmente con la placa continental, y en esa colisión la placa oceánica se introduce por debajo del continente, dando origen sobre esa superficie de contacto de placas, la fuente generadora de los terremotos o de los eventos sísmicos más importantes que ocurren en nuestro país. Y este proceso se da únicamente debido a que dentro de la Tierra hay una estructura que le llamamos nosotros el núcleo, que tiene temperaturas por encima de los 5000 grados centígrados y que hace que todo el material que le bordea sea casi líquido y se movilice a grandes velocidades. Y eso está mostrado aquí en la imagen con estos círculos que van movilizándose. Se conocen como las corrientes de convección. Y si se dan cuenta, pues en este movimiento, pues según la flecha que vemos que asciende de abajo hacia arriba, pues expulsan esta roca caliente, esta roca diluida, ¿no? Que se introduce como una cuña debajo de la cordillera oceánica, de la placa oceánica, y hace que se desplace. O sea, el motor dinámico de toda esta morfología que va cambiando en el tiempo, está obviamente en el interior de la Tierra, ¿no? Entonces, si en este contacto de placas se produce la gran cantidad de sismos que afectan a nuestro país, entonces es necesario ver con un poco más de cuidado qué es lo que ocurre aquí. Entonces, todos nosotros hemos sido últimamente testigos de sismos que han ocurrido frente a la costa del Perú de diferentes magnitudes. La pregunta es, ¿qué significa magnitud 6, 7, 8 o 9? ¿Cómo puedo yo diferenciarlo esto desde el punto de vista tectónico, desde el punto de vista de las placas tectónicas? Entonces, he querido aquí mostrarles la ubicación de la ciudad de Lima, Huacho, Cerro Azul, Pisco, ¿no? Y frente a la zona de Lima, por ejemplo, mar adentro, lo que sería el mar adentro, tenemos esta interlínea que nos dice que en ese momento las dos placas empiezan a colisionar y la placa oceánica se introduce por debajo del continente. Significa que desde Lima hasta esta línea tenemos más o menos 200 kilómetros de longitud. Significa que tenemos 200 kilómetros de contacto directo entre las dos placas. Estas dos placas, si tuvieran superficies lisas sobre aquella zona que están en contacto, es de esperar de que no tendrían ningún tipo de obstáculo para poder desplazarse o deslizarse una con respecto a la otra. Entonces, si esto fuera así, tendríamos sismos pequeños, no tendríamos sismos importantes, porque el desplazamiento sería continuo en el tiempo. Pero lamentablemente no ocurre esto. Lo que ocurre es que la placa oceánica que se introduce por debajo del continente, su superficie de contacto no es lisa, sino es bastante áspera. Tiene gran cantidad de rocas que están ahí atrapadas, por así decirlo,
que al final para nosotros, desde el punto de vista sismológico, constituyen lo que llamamos las asperezas. Entonces, cada vez que se rompe una de estas rocas debido a las fuerzas que mueven a las placas, se produce un evento sísmico. Entonces, más o menos para que entendamos eso, ahí tenemos estas manchitas de color gris que nos dicen de que son estas protuberancias que existen sobre la placa oceánica que evita el desplazamiento de la placa continental. Y esto le llamamos nosotros asperezas. Entonces, cada vez que se rompe una aspereza, es que se produce un sismo de variada magnitud. La pregunta es, ¿de qué tamaño tendría que ser la aspereza para que se produzca un sismo de magnitud 6? Pues más o menos ahí tenemos la imagen, es un área bastante pequeña, un sismo que no se percibe con mucha intensidad en continente, ¿no? Dura poco tiempo. Un sismo de magnitud 7, la aspereza crece un poco más, el sismo va a generar un mayor nivel de sacudimiento del suelo y probablemente pueda generar daño en la zona costera. Si hablamos de un sismo de 8, similar al de Pisco, o similar al que ocurrió en el año 74, el 3 de octubre del año 74, frente a Lima, tendría que ser de estas características. Ya no hablamos de una aspereza, estamos hablando de 2, 3 asperezas. Quien estuvo en Lima cuando ocurrió el sismo de Pisco puede recordar tranquilamente que el momento que ocurrió el sismo, el suelo de Lima se sacudió con bastante intensidad, luego vino un momento de tranquilidad de más o menos 60 segundos y nuevamente vino un sacudimiento muy fuerte. Prácticamente se rompieron 2 asperezas. Es por eso que el evento tuvo bastante duración y también generó con mayor tiempo el sacudimiento del suelo. Pero también nosotros como IGP, como Instituto Geofísico del Perú, hemos dicho infinidad de veces de que todas nuestras investigaciones indican claramente que va a haber un sismo con magnitudes superiores a 8.5. Si esto ocurriera, la pregunta es ¿de qué tamaño va a ser la aspereza o cuántas asperezas? Entonces, para que tengamos una idea, más o menos ese es el tamaño. Estamos hablando más o menos de 400 kilómetros paralelo a la costa que se estaría rompiendo. Ya no estaríamos hablando de una aspereza, estamos hablando de varias asperezas. Por lo tanto, el movimiento del suelo va a tener mayor duración y obviamente también la intensidad del sacudimiento del suelo va a variar considerablemente. Bien, para que tengamos solamente una idea, les pongo el terremoto de Chile del 2010 versus el terremoto de Japón del 2011. Lo que les voy a mostrar es cómo se ha producido esa liberación de energía desde el punto donde se inicia el terremoto, cómo se ha producido la liberación de energía. Y tratemos de focalizarnos donde se encuentran las áreas de color rojo, porque ahí es donde se están rompiendo las asperezas de mayor tamaño. Entonces, veamos eso rápidamente. Entonces, empiezan los 2 eventos sísmicos, empiezan los procesos de ruptura. Fíjense cómo se va liberando la energía, no solamente en un punto, sino se va desplazando en un área bastante grande. Ya aparecen las primeras asperezas de color rojo. Termina el terremoto de Chile, pero fíjense el terremoto de Japón, la aspereza es mucho más grande. Obviamente fue un terremoto bastante importante de magnitud 9 que afectó a este país. Entonces, para que tengamos un poquito la idea y poder diferenciar un evento con respecto al otro, ¿no? La diferencia de 0.2 grados en la magnitud la hemos podido ver claramente en las dimensiones de estas áreas de color rojo. Si hemos mirado un poquito hacia arriba, este contador que tenemos aquí nos ha dicho de que este proceso de liberación de energía ha tenido una duración del orden de los 150 segundos. La pregunta que hay que hacerse aquí es, si la liberación de energía fue en 150 segundos, ¿cuánto tiempo se va a sacudir el suelo en este momento donde nos encontramos sentados o donde nos encontramos mirando la presentación? Entonces, mínimo tiene que ser el doble de tiempo, mínimo. Entonces, estamos hablando de 150 segundos, el doble, 300 segundos, entre 60, 5 minutos sacudiéndose el piso debajo de nuestros pies con intensidades bastante elevadas. La pregunta que uno tiene que hacerse es, nuestras viviendas, los hospitales, los colegios, etcétera, ¿podrán soportar 5 minutos sacudiéndose el suelo? Entonces, es una gran pregunta que nos queda todavía respuestas para dar en el tiempo. Bien, pero ¿qué es lo que se ha avanzado nosotros hoy día en la ciencia? Ya no se habla de lagunas sísmicas, ya no se habla ya de probabilidades, ahora se habla de temas más cuantitativos. Nosotros como IGP hemos logrado colocar GPS a lo largo de la costa peruana. Pero ¿cuál es el objetivo del GPS? Aquí les he puesto un esquema, un GPS que está en la zona de costa, en la placa continental, ¿no? Más abajito tenemos esta zona de color rojo que representa la aspereza que hemos comentado, la placa de Nazca. El continente está avanzando hacia el mar, pero no puede hacerlo porque esta aspereza, esta zona de color rojo, evita que avance el continente. Entonces el continente comienza a replegarse, comienza a deformarse, y nos damos clara cuenta de que el GPS está retrocediendo. Después, cuando ya no puede retroceder más el GPS, o la corteza no puede deformarse más, entonces rompe la aspereza, como vemos en la parte de abajo a la izquierda, produce el sismo y produce el tsunami.
Entonces, si nosotros logramos con un monitoreo sísmico y con un monitoreo con GPS, saber dónde el continente está retrocediendo, entonces vamos a poder identificar dónde está la aspereza y dónde debe producirse el próximo terremoto en el país. Entonces, mientras nuestros GPS están registrando datos, yo les muestro aquí, hemos hecho un estudio inicial desde Lima hasta Antofagasta, ¿no? Para entender cómo es el comportamiento de esta parte del continente. Entonces, lo que hemos averiguado es de que en esta zona hemos tenido terremotos muy grandes en el año 1746 frente a Lima, 1868 en el sur del Perú y 1877 en el norte de Chile. Después hemos tenido terremotos en Lima del 74, del 40, del 66, del 42 en la zona de Nazca. Después hemos tenido el de 2007 en Pisco y el de 2001 en Arequipa. Todo lo que está de gris son zonas donde no han ocurrido terremotos grandes desde hace más de 250 años. Entonces, ahí se está acumulando energía. Entonces, ya hemos recogido nuestros datos de GPS, los hemos analizado, los hemos procesado y le hemos puesto en un mapa. Entonces, fíjense ustedes en la siguiente figura. Fíjense exactamente en las flechas de color negro. Si las flechas de color negro apuntan hacia el mar, estemos tranquilos, no va a ocurrir sismos, significa que el continente está avanzando sin ningún tipo de obstáculo. Pero si las flechas apuntan hacia el continente, debemos preocuparnos porque significa que hay una aspereza, significa que el continente se está replegando y en algún momento tiene que ocurrir un sismo importante. Entonces veamos las flechas de color negro. Si se dan cuenta, todas apuntan al continente y por la longitud podemos darnos cuenta que el desplazamiento o el retroceso del continente es bastante elevado. Estamos hablando del orden de 60 milímetros por año que el continente se viene replegando. Con estos datos hemos comenzado a analizar los datos y hemos tratado de reconstruir cuál sería el escenario para poder identificar dónde están estas asperezas. Y ahí tenemos las asperezas. Hay dos asperezas en Lima, una aspereza al sur de Nazca, una aspereza frente a la costa de Moquegua y Tacna, y la gran aspereza del norte de Chile, que sabemos que ahí se está monitoreando con gran cantidad de instrumentación, porque esa zona ha sido considerada el laboratorio para el pronóstico de grandes terremotos. O sea, toda la información que se recoja ahí va a servir para poder hacer alertas en algún momento o pronósticos en algún momento de la ocurrencia futura de un gran terremoto. Y esto es los resultados finales que hemos obtenido, ¿no? Ahí tenemos la frente a Lima, tenemos la zona donde va a ocurrir este gran terremoto y tenemos la zona del norte de Chile. Pero ante esta realidad, la gran pregunta es, ¿deseas contar con unos segundos antes que ocurra que este sismo te afecte? Obviamente que la respuesta va a ser sí. Entonces nosotros hemos desarrollado el proyecto Sistema de Provisión de Información Temprana ante el peligro por sismo para poblaciones de la costa peruana. Es un proyecto que tiene 4 componentes: el conocimiento del riesgo, con el seguimiento de la alerta, la difusión y comunicación y la capacidad de respuesta. La componente 1 y 2 es responsabilidad del IGP, la 3 y la 4 es responsabilidad de INDECI. Entonces, este sistema de alerta inicia en México, donde dice México, ahí está la Ciudad de México, y donde están las estrellas son las zonas donde ocurren los grandes terremotos. La Ciudad de México está tan lejos de la zona costera que las ondas sísmicas se demoran entre 60 a 120 segundos antes que las ondas sísmicas lleguen a la Ciudad de México y la afecten. Entonces, estos sistemas de alerta lo que hacen es, los sensores que recogen la información, los datos nos dicen, este sismo es grande y en tanto tiempo la onda sísmica va a llegar y te va a sacudir el suelo. Entonces, México ciudad se encuentra a 400 kilómetros en línea recta hacia la zona de Guerrero y más o menos a 1000 kilómetros hacia el sur a la zona de Oaxaca. Entonces, ese es el tiempo que tiene de alerta. Cuanto más cerca estemos del epicentro del sismo, el tiempo se va reduciendo. Nosotros hemos trabajado durante más de 15 años ya en conocer el terremoto en el Perú, la zona de los terremotos en el Perú, las fuentes sismogénicas. O sea, hay un conocimiento bastante importante de cómo se producen los terremotos en nuestro país, especialmente frente a la zona de costa. Y eso ha permitido que en este proyecto nosotros comencemos a instalar cerca de 106 sensores a lo largo de la costa. Algunos de estos sensores se van a instalar en algunas islas para tratar de acercarnos más a donde ocurren los terremotos y poder ganar segundos valiosos para poder alertar a la población. De estos, como ustedes ven en el esquema, estos sensores que están aquí con triángulos de color verde, los acercamos a donde ocurren los terremotos. Cuando ocurre el terremoto, estos sensores van a ser inteligentes porque van a poder discriminar si el sismo es pequeño o el sismo es grande. Si es grande, inmediatamente envían una señal por telemetría o por internet o por satélite al INDECI, y el INDECI inmediatamente activa
un sistema de sirenas que deben sonar en las áreas urbanas de todo el país, principalmente en las regiones que se encuentran a lo largo de la costa. Y de esta manera se establecería el sistema de alerta temprana. Nosotros estamos trabajando ya en tratar de diseñar todos aquellos algoritmos que nos van a ayudar de alguna manera a hacer la discriminación entre un sismo pequeño y un sismo grande, porque es importante que la población pueda tener una alerta de manera segura en el sentido de que realmente se da la alerta y el suelo se va a sacudir con mucha intensidad debajo de nuestros pies. Y vamos a considerar la alerta para sismos de magnitudes de 6 para arriba, porque las intensidades de sacudimiento del suelo que generan estos sismos pueden generar daños en viviendas de construcción precaria que aún lamentablemente tenemos a lo largo de la costa o que las tenemos en las zonas de las laderas de los cerros. En el caso de Lima, ya hemos colocado un sensor en las Islas Hormigas, hemos colocado otro en las Islas San Lorenzo y recientemente hemos colocado la estación central en el Morro Solar dentro del distrito de Chorrillos, que nos va a servir para recoger esta información y comenzar ya a partir de esto diseñar todos los algoritmos, todo el proceso de cómo debe funcionar este sistema a través de las comunicaciones, etcétera, ¿no? Esta estación que hemos puesto en Chorrillos le hemos llamado estación acelerométrica Julio Coroigua, en homenaje al ingeniero Julio Coroigua, que ha sido uno de los pioneros en el tema de gestión de riesgo de desastres y con el cual nosotros hemos dialogado infinidad de veces de que en algún momento tendríamos que sacar adelante un proyecto de este tipo. Entonces, como un ejemplo, para el terremoto del 74, por ejemplo, ustedes pueden mirar ahí la distancia que tendría que recorrer la onda y con cuánto tiempo de anticipación se daría la alerta. Si este sistema hubiera funcionado en el 2007, el terremoto de Pisco, la alerta para la ciudad de Lima hubiera llegado 40 segundos antes que la onda sísmica sacude el suelo. Hay que entender que el sistema de alerta no predice la ocurrencia de un sismo. Lo que hace es nos avisa en cuánto tiempo las ondas van a estar llegando área urbana por área urbana para sacudir el suelo. Entonces, estos valiosos segundos son muy importantes para cada uno de nosotros. Entonces, repito, en el caso de Lima, pues ya hemos empezado ya a colocar estos sensores, estamos firmando los convenios adecuados, hemos avanzado ya con la Dirección de Geografía de la Marina de Guerra del Perú, hemos avanzado con el CERNAM, que ve el tema de las áreas protegidas, y estamos a punto de llegar a concluir el proyecto en la zona. Esperamos que para fin de año tengamos ya toda la infraestructura ya operativa en la región Ancash, Lima e Ica, para que a comienzos del próximo año comencemos a colocar los sensores para poder tener ya todas estas regiones probablemente ya operativas para julio del próximo año. Según las experiencias de nuestros colegas chinos, por ejemplo, que también disponen de este sistema, ellos, por ejemplo, mencionan que a 3 segundos, hasta a 10 segundos y a 20 segundos, por ejemplo, si damos una alerta con 20 segundos de anticipación, vamos a reducir hasta en un 63% la cantidad de personas afectadas por el sismo. Entonces, esto es importantísimo a considerar, pero también se debe considerar de que estas estadísticas han funcionado en China porque obviamente ellos tienen una cultura de prevención bastante avanzada y es lo que marca la diferencia probablemente con poblaciones como la nuestra o país como la nuestra. Nuestros socios estratégicos, ustedes los tienen ahí, con los cuales estamos trabajando muy de la mano, ¿no? Y en este momento, este proyecto va a ser útil para 10 regiones que se encuentran al lado de la costa. Estamos hablando de 76 provincias, 669 distritos y un poco más de 18 millones de poblaciones o de ciudadanos que van a ser beneficiados por este sistema. Aquí les muestro una imagen de México, donde dice la flecha de color amarillo. Ahí está la sirena. Antes de que las ondas sísmicas sacudan la Ciudad de México, ya la población se puso a buen recaudo, no son afectadas porque abandonan los edificios, abandonan las viviendas. Entonces, esto es parte de una cultura de prevención que tenemos que nosotros ir adquiriendo poco a poco. Este es un esquema que nos muestra el sistema cómo va a funcionar. Este esquema está libre en la página web del IGP, lo podemos analizar con un poco más de cuidado, pero resume en conjunto todo lo que les he mencionado. Y mientras avanzamos en este proyecto, nosotros seguimos haciendo ciencia para protegernos, ciencia para avanzar. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Tavera. Realmente nos ha dado una cátedra sobre las asperezas que generan los grandes sismos. Nos ha hablado de la importancia de este proyecto SASPE, que está siendo desarrollado en conjunto con INDECI y es de vital importancia, ya que, como usted dice, estos segundos permiten ponernos a buen recaudo antes de que el sacudimiento del suelo llegue. Doctor, una pregunta. ¿Con cuánto, bueno, ya nos habló del tiempo, ¿para cuándo estaría funcionando todo ese sistema completo a lo largo de la costa del Perú?
Bueno, el proyecto es un proyecto que debe desarrollarse en 2 años, el año 2020 y 2021. Y el compromiso nuestro como IGP y INDECI es que el sistema esté completamente operativo en diciembre de 2021. Pero también está el compromiso de que para el mes de mayo, junio del próximo año, por lo menos, ya debe estar ya a nivel de prueba y de operatividad en las regiones de Ancash, Lima e Ica. Entonces, es muy probable, según las coordinaciones que hemos hecho con INDECI, que el simulacro del 30 de mayo del próximo año, por lo menos ya lo hagamos con el sistema funcionando para la región Lima. Entonces, un esfuerzo que estamos haciendo, a pesar de la situación de la pandemia en la cual nos encontramos, es un esfuerzo que hace el IGP para sacar adelante el proyecto y también de INDECI en las componentes que le competen. Tenemos una pregunta más, doctor, desde el Facebook. Dice Jonathan Jara. Buenos días. Con base al pronóstico de un posible movimiento sísmico de gran magnitud, ¿tiene alguna relación con la predicción de Brian Brady planteadas hace décadas? ¿Se utilizan estaciones de rastreo permanente para este sistema de alerta sísmica? Bueno, lo que hay que entender es que en los años 80 había un boom bastante importante de las comunidades científicas para tratar de encontrar el camino hacia la predicción de los sismos, ¿no? Y la teoría que expuso el profesor Brady, que es realmente un reconocido científico, fue muy importante porque dio una apertura para el inicio de nuevas metodologías para intentar cumplir ese objetivo. El profesor Brady lo que él hizo fue diferentes rocas de diferentes volúmenes, comenzó a someterla a esfuerzos y comenzó a medir el tiempo de la deformación antes de la ruptura. Y fue escalando cada vez su muestra más grande, a tal manera que llegó al punto de hacer lo mismo en zonas de minas, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente lo que él no pudo ver es de que entre los esfuerzos que rompen una roca de diferente dimensión a la que rompe una mina, si uno quiere extrapolarlo de manera lineal a lo que sería la ocurrencia de un terremoto, pues es algo que no es imposible, porque no es lineal en realidad, ¿no? Entonces, su contribución, que la sacó en 4 publicaciones muy importantes, en la última, pues entiendo de que él tomó la decisión de poner en práctica su teoría, su hipótesis en algún país, ¿no? Y escogió obviamente el Perú, y nos anunció un terremoto para un mes de octubre que iba a ser precedido de otros 2 eventos, lo cual no ocurrió, obviamente, ¿no? Pero eso fue el inicio de todo este boom de tratar de llegar a la predicción. Pero también fue importante porque ya la comunidad científica se dio cuenta de que no se podía publicar artículos que lleguen a ese nivel de predicción, porque genera un caos social muy importante. Entonces, a nivel científico se formó una comunidad como una especie de un consejo consultivo, que son los que deciden si los artículos de predicción pueden ser publicados o no pueden ser publicados. Por lo tanto, solamente se publica todo aquello que nos habla de pronóstico. Y el pronóstico ha evolucionado de ver la distribución espacial de los grandes terremotos para definir las lagunas sísmicas, a utilizar catálogos con medios probabilísticos, poder saber dónde se acumula energía y dónde no, hasta la parte cuantitativa. Ya no hablamos de lagunas, ya no hablamos de asperezas, ahora hablamos de zonas de acoplamiento máximo de las placas tectónicas. Donde están muy acopladas, se está acumulando energía que tiene que liberarse en algún momento. Entonces, el pronóstico, en cierta forma, se convierte en un pronóstico a largo plazo, pero en algún momento tiene que, obviamente, producirse el evento sísmico. Gracias, doctor. Y con eso damos por concluida la presentación. Quiero agradecer a todos nuestros expositores por su tiempo para presentar los últimos trabajos e investigaciones que se realizan al IGP. Quiero también agradecer a Concitec por organizar este evento y darnos este espacio para difundir la ciencia que se hace en el IGP. Deseo la palabra a Catherine para las palabras finales. Adelante. Muchas gracias, doctor, por el pase. Agradecemos las ponencias de nuestros invitados y a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Con ello hemos culminado el taller Desarrollando Innovación Tecnológica al Servicio del País. Sin más, los invito a seguir participando en cada uno de los eventos que tiene la Semana de Innovación organizado por Concitec. Y también seguirnos en todas nuestras redes sociales y página web para más novedades. Muchas gracias y buenas tardes. Gobierno del Perú. El Perú primero.